El aire en el improvisado hospital de campaña era denso, lleno de un silencio que pesaba como una losa en el pecho de quienes allí se encontraban. El año era 1943 y el escenario era Ucrania, en medio de un conflicto que parecía no tener fin. Las luces, apenas parpadeantes, iluminaban las sábanas blancas de aquellas camillas sobre las que yacían los heridos. El olor a desinfectante y sudor se mezclaba, creando una atmósfera irrespirable que invadía las vías respiratorias y provocaba una sensación de náusea. A cada momento se escuchaban pasos apresurados, murmullos tensos y el crujido de las botas sobre el suelo de barro. Los médicos, hombres y mujeres, muchos de ellos apenas salidos de la adolescencia, se movían de un lado a otro, sus manos temblorosas, intentando realizar tareas que, en tiempos normales, habrían sido triviales. Sin embargo, aquí, cada decisión era un acto de valentía, un baluarte contra el caos. Un joven médico, con los ojos fijos en su frente arrugada, respiraba de forma entrecortada. Había llegado a Ucrania semanas atrás, lleno de idealismo, con la intención de ayudar, de sanar, pero ahora su mente estaba atrapada en un ciclo de duda. Cada paciente que entraba parecía traer consigo una historia desgarradora, y cada vida que se apagaba era una derrota personal. La desesperación se apoderaba de su ser y la presión de salvar vidas lo asfixiaba lentamente. Un susurro en su interior le decía que no era suficiente. En un rincón del hospital, un grupo de enfermeras se mantenía en silencio, sus miradas fijas en una camilla que había sido ocupada por un hombre de mediana edad. Su respiración era débil, cada inhalación un esfuerzo titánico. Las enfermeras, que en otras circunstancias habrían estado charlando y riendo, observaban con ojos llenos de compasión y miedo. El hombre no podía recordar su nombre ni de dónde venía. Solo repetía palabras incoherentes como un eco de su propia confusión. Cada vez que su mirada se perdía, un estremecimiento recorría el cuerpo de quienes lo rodeaban. Las horas pasaban sin que nadie se diera cuenta. Un reloj, que apenas se oía por el bullicio, marcaba el paso del tiempo con un ritmo monótono que solo aumentaba la sensación de claustrofobia. Cada segundo que pasaba era una oportunidad perdida, una vida que se deslizaba entre los dedos de aquellos que intentaban aferrarse a su humanidad. El sonido de una ambulancia lejana se mezclaba con el murmullo de voces, creando una sinfonía de dolor y esperanza. A medida que el día se transformaba en noche, una nueva oleada de heridos llegaba al hospital. Algunos eran traídos en camillas improvisadas, otros apenas podían caminar, arrastrándose hacia la entrada. La escena era repetitiva, casi mecánica, como si la guerra hubiera establecido un ciclo interminable de sufrimiento. Los médicos, ahora con las manos manchadas de sangre y lágrimas, se movían como sombras, con miradas perdidas y pasos cansados. La fatiga se hacía evidente, pero la necesidad de actuar era más fuerte que el cansancio. Cada quien se aferraba a su rol, a su deber. La luz del día comenzaba a desvanecerse y la oscuridad llenaba los espacios vacíos del hospital. Un médico, con la frente perlada de sudor, se detuvo un momento. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando encontrar claridad entre la tormenta de emociones que golpeaban su mente. El silencio se volvió ensordecedor. En ese instante, la presión de la guerra parecía intensificarse, como si el universo entero pesara sobre sus hombros. Un grito rompió el silencio. Un lamento desgarrador que emergió de la camilla que había sido ocupada por el hombre sin nombre. Las enfermeras se sobresaltaron, sus manos temblándoles en la proximidad del miedo. Un médico se acercó rápidamente, con el corazón acelerado, mientras la respiración del hombre se tornaba errática. Un vacío se formó en el estómago de todos los presentes. La lucha de aquel hombre por aferrarse a la vida se tornó palpable. Los rostros se acercaban, las miradas se entrelazaban en un intento desesperado por conectar con ese ser que, en su confusión, había dejado de ser un extraño. Las horas se deslizaban como un río caudaloso, imparable. El médico, cuya mente estaba llena de imágenes de lo que podría ser, enfrentaba ahora la realidad de lo que era. Cada decisión que tomaba se sentía como un peso en su pecho. Aquel hombre, que había perdido su propia identidad, podía ser un padre, un hijo, un amigo.
Y allí estaba, luchando por sobrevivir ante el horror que le había tocado vivir. La desesperación colectiva se palpaba en el aire, un látigo invisible que azotaba a cada uno de los presentes. Un susurro, casi inaudible, se escapó de los labios de una enfermera. ¿Y si no podemos hacer nada? Era una pregunta que flotaba como un fantasma, llenando el espacio con su eco. Nadie se atrevía a responder. Con cada segundo que pasaba, la gravedad de la situación se hacía más evidente. El silencio se volvió un compañero incómodo, un testigo mudo del sufrimiento. Un grupo de médicos se reunió, sus rostros marcados por la fatiga y el desánimo. Había una sensación de impotencia, como si la guerra se insinuara en cada rincón de sus mentes. Las manos de uno de ellos temblaban mientras sostenía una jeringa, el sudor resbalando por su frente. La mirada de su colega era un reflejo de la misma lucha interna. Las decisiones se tornaron pesadas, casi inalcanzables. La presión de salvar vidas se convertía en un peso cada vez más insoportable. Mientras el tiempo seguía su curso, un pensamiento asaltó al joven médico. ¿Cuántas vidas más se perderían? La guerra, con su sombra implacable, parecía consumir todo a su paso. La lucha por la humanidad se tornaba cada vez más intensa, y en cada rincón del hospital las historias de pérdida y desesperación se entrelazaban en un tapiz oscuro. La agonía del hombre sin nombre continuaba, y la atmósfera se tornaba cada vez más densa. Allí, en medio del caos y la confusión, el silencio y el miedo se aferraban a cada uno de los presentes. La lucha por la vida se convertía en un eco que resonaba más allá de las paredes del hospital, llevando consigo la fragilidad de la existencia humana. El ambiente en el hospital improvisado se había convertido en un laberinto de emociones. Los médicos, atrapados entre la urgencia de actuar y el peso de la incertidumbre, se movían como sombras. El tiempo se había detenido, aunque los segundos seguían su curso implacable. Las manecillas del reloj marcaban cada minuto con un eco sordo, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. A través de las cortinas desgastadas entraba una tenue luz, apenas suficiente para iluminar las caras demacradas de los heridos. Un hombre joven, con una herida que le atravesaba el abdomen, se debatía entre la vida y la muerte. Su piel pálida brillaba por el sudor, y su cuerpo estaba temblando de frío, aunque el aire era pesado. El médico que se encontraba a su lado, con las manos temblorosas, sostenía un bisturí en su mano. Su mirada oscilaba entre la esperanza y el terror. «¿Qué hacemos ahora?», murmuró, su voz apenas un susurro. La pregunta flotó en el aire, y el silencio que siguió fue ensordecedor. La respuesta no estaba clara, como si las palabras se hubieran esfumado en el caos que los rodeaba. La enfermera a su lado, cuyos ojos estaban llenos de una mezcla de compasión y desesperación, apretó la mandíbula, sintiendo cada latido de su corazón resonar en la sala. El joven herido, a pesar de su estado, había logrado centrar su mirada en el médico. En sus ojos había una chispa de confianza, un destello de vida que desafiaba la oscuridad que lo envolvía. «Por favor, ayúdame», murmuró entre dientes, cada palabra un esfuerzo. Era un llamado a la acción que resonó profundamente, pero que también aumentó la presión sobre los hombros del médico, que se encontraba paralizado ante la decisión crucial que debía tomar. El sonido constante de los pasos apresurados continuaba llenando el hospital de campaña, como un latido incesante. Los médicos se movían rápidamente de un lado a otro, pero sus mentes no podían dejar de pensar en la próxima víctima que llegaría. Cada camilla que entraba era un nuevo desafío, un nuevo rompecabezas que resolver con poco o ningún tiempo. La responsabilidad aplastante de decidir quién viviría y quién no pesaba sobre ellos como una carga insoportable. Mientras tanto, en un rincón del hospital, un grupo de enfermeras se mantenía en silencio, observando cómo un hombre mayor luchaba por recordar su propio nombre. Su mirada era confusa, perdida entre los rostros que lo rodeaban. Las enfermeras intercambiaban miradas, internas batallas reflejadas en sus rostros. «¿Qué haces? ¿De dónde eres?», le preguntaron suavemente, pero las palabras se desvanecían en el aire.
cada intento por conectar con él parecía llevarlo más lejos, como si la memoria se estuviera desmoronando en 1000 pedazos invisibles. El hombre balbuceaba incoherencias, y cada vez que su mirada se perdía, un estremecimiento recorrió a las enfermeras. La incapacidad de ayudar, de sanar, se sentía como un grillete. Sus manos temblaban mientras intentaban consolarlo, pero la impotencia era palpable. «Está bien, estamos aquí», repetían, como si la repetición pudiera traer de vuelta la claridad que se había perdido. Mientras el caos se intensificaba, un médico, atrapado en su propio mundo de dudas, se encontraba mirando a través de la ventana rota del hospital. La vista era desoladora. El paisaje estaba marcado por el conflicto, con edificios en ruinas y humo elevándose hacia el cielo. En ese momento, las imágenes de su hogar, de la vida que había dejado atrás, inundaron su mente. La risa de su hermana, el aroma del pan recién horneado, el sol brillando en el campo. Todo parecía tan distante, tan irreal. El sonido de un grito lejano lo trajo de regreso al presente, al horror que lo rodeaba. El aire se volvió más espeso, y una sensación de pánico comenzó a apoderarse de su corazón. Los rostros de los heridos, de los que necesitaban su ayuda, los miraban con esperanza. «Debo actuar», pensó, pero el miedo lo mantenía parado, como si las raíces del desánimo lo hubieran atrapado. Un nuevo herido fue traído al hospital, y la atmósfera se volvió aún más tensa. El médico, todavía paralizado por su angustia, sintió cómo el aire se le escapaba. La camilla fue colocada en un rincón, y su corazón se aceleró. El rostro del nuevo paciente era fantasmal, y su respiración era apenas un susurro. La imagen de cada vida que había intentado salvar se mezcló en su mente, un torbellino de recuerdos y fracasos. «¿Qué haré?», se preguntó, pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta. La luz del sol se filtraba por las ventanas, creando un juego de sombras que danzaban en las paredes. En ese instante, el tiempo parecía detenerse nuevamente, y el silencio se tornó ensordecedor. Las manos del médico se aferraron al borde de la mesa, sintiendo la madera fría contra su piel. Tenía que decidir, pero el peso de cada vida lo dejaba paralizado. Una enfermera, que había estado observando todo desde la distancia, tomó una decisión. Se acercó, su mirada fija en la del médico. «Debemos actuar», dijo con firmeza, su voz un ancla en medio de la tormenta. «No podemos dejar que el miedo nos controle». Las palabras resonaron en su mente como un eco, y un pequeño destello de claridad surgió entre la confusión. El médico, sintiendo la presión de su compañera, inhaló profundamente. La respiración se hizo más estable, y el roce de la determinación comenzó a reemplazar la duda. «Vamos a salvar vidas», murmuró, más para sí mismo que para ella. Con manos aún temblorosas, tomó el bisturí, su mirada inyectada de un nuevo propósito, mientras la enfermera se preparaba para ayudarlo en lo que sería otra batalla contra el caos. La lucha por la vida continuaba, y con cada segundo que pasaba, el peso de la decisión se convertía en un motivo más para actuar. El silencio continuaba envolviendo el improvisado hospital de campaña, como una manta pesada que oprimía los corazones de quienes allí trabajaban. En el aire, el olor a desinfectante se mezclaba con el sudor y la sangre, creando un ambiente irrespirable. En una esquina, un reloj de pared marcaba el tiempo de manera monótona, sus segunderos resonando en el silencio y recordando a todos que no había tiempo que perder. Cada segundo contaba, pero para los médicos y enfermeras, el tiempo se había vuelto un concepto difuso. A medida que los días se deslizaban sin prisa, los rostros de los heridos se volvían familiares, pero sus historias se desdibujaban en un mar de confusión y dolor. Un médico, con manos temblorosas, examinaba a un soldado joven que había llegado en una camilla hecha de madera, tirada por caballos. La expresión del joven era una mezcla de terror y desesperación, su mirada perdida entre el sufrimiento y la posibilidad de la muerte. El médico se sintió como si estuviese navegando en un océano de incertidumbre. Cada diagnóstico se volvía un desafío, cada tratamiento una apuesta. Los murmullos de los enfermos se convertían en un eco constante en su mente, palabras y fragmentos de recuerdos que parecían fluir como un río tumultuoso. «Mi madre, no puedo recordar. ¿Dónde estoy?
La repetición de esas frases se convertía en un mantra que calaba hondo, desbordando la paciencia de los médicos. Uno de ellos, una mujer con el cabello atado en un moño deshecho, se detuvo a escuchar. Su corazón se encogía al notar cómo el joven soldado intentaba recordar algo crucial, algo que probablemente había sido importante antes de que la guerra lo atrapara. Mientras tanto, en el fondo de la tienda, un grupo de enfermeras se agrupaba en un rincón. Sus ojos se encontraban con los de su compañera y en un intercambio silencioso se entendían. Un silencio pesado caía sobre ellas, como una sombra que se negaba a disiparse. Una de ellas, con manos temblorosas, se frotaba las palmas en un intento de calmarse. La tensión se había apoderado de su cuerpo, sus músculos estaban rígidos por el estrés acumulado. Cada nuevo paciente parecía ser una carga más en sus hombros y la sensación de que algo iba a romperse estaba presente en el aire. El hombre en la camilla, que había sido el foco de su atención, dejó escapar un gemido, un sonido que resonó en la tienda y se coló en las mentes de todos. Las enfermeras, incapaces de apartar la mirada, sintieron que su pecho se apretaba. La respiración del hombre se tornaba cada vez más entrecortada y el tiempo parecía detenerse. La tensión en la sala crecía, cada segundo estirándose como un chicle estirado a punto de romperse. Mientras la escena se desarrollaba, un médico miró por la ventana. Fuera, el cielo se oscurecía, amenazando con tormenta, como un espejo del caos interno que reinaba en la tienda. Las nubes se acumulaban y en el aire se sentía una electricidad inquietante. De repente, un trueno retumbó a lo lejos y un escalofrío recorrió la espalda de los presentes. El sonido pareció resonar en sus corazones, inundando el espacio de una inquietud palpable. Regresando a la camilla, el hombre luchaba por mantener la conciencia. Su mirada, perdida en el vacío, buscaba respuestas que no podían ser encontradas. Las enfermeras, sintiendo su angustia, se acercaron un poco más, intentando ofrecerle consuelo con su presencia silenciosa. Cada vez que su respiración se detenía, un aire pesado se apoderaba de la sala, como si todos contuvieran el aliento, esperando una señal, un indicio de que todo iba a estar bien. Pero las señales eran escasas. En un rincón, el joven médico seguía luchando con sus propios demonios internos. La presión de tomar decisiones, de decidir quién debía recibir atención primero, había comenzado a desgastarlo. La mirada de cada paciente se transformaba en un espejo de su culpa. Se preguntaba si había hecho lo suficiente, si había actuado rápido, o si la vida de alguien se había apagado mientras él dudaba. Esa duda era una compañera constante, un pensamiento que lo acechaba incluso en sus momentos más silenciosos. Las horas pasaban y el ciclo de heridos continuaba. Algunos llegaban con historias desgarradoras, otros con el rostro vacío y sin recuerdos. Cada uno de ellos se convertía en un peso para la mente del médico, que a menudo sentía que estaba al borde de un colapso emocional. El ritmo de trabajo era implacable y a medida que el día se convertía en noche, el cansancio se hacía más evidente en cada rostro. El hombre en la camilla seguía luchando y sus murmullos se volvían más incoherentes. Las enfermeras se miraban entre sí, sus ojos llenos de una mezcla de compasión y miedo. Era un juego de espera, un juego en el que nadie quería perder. La tensión era una cuerda tensa, lista para romperse en cualquier momento. Y así, el tiempo seguía su curso, marcando cada segundo como un recordatorio de lo frágil que era la vida humana en ese lugar. Finalmente, el joven médico decidió que debía actuar. Con manos temblorosas, se acercó a la camilla, respirando profundamente para calmar su agitación. Se asomó hacia el hombre y en sus ojos vio un rayo de esperanza. La verdad fue un faro de claridad que iluminó su mente. A pesar del caos, había algo que podía hacer. Con voz suave, comenzó a hablarle, a guiarlo de vuelta a la realidad, a encontrar su nombre en medio del laberinto de la confusión. Cada palabra que pronunciaba era un intento desesperado de conectar, de hacer que aquel hombre regresara de la oscuridad. Y así, en medio de la tormenta, en un rincón olvidado de Ucrania, un joven médico y un hombre perdido comenzaron a tejer de nuevo los hilos de la humanidad.
La batalla no era solo contra el dolor físico, sino también contra la desesperanza que amenazaba con consumirlos a todos. Y aunque el camino por delante era incierto, ese pequeño acto de conexión se convirtió en una chispa, un rayo de luz en un lugar donde la oscuridad había reinado demasiado tiempo. El sonido de los pasos se convirtió en un eco distante, como si el tiempo se hubiera estirado en esa sala abarrotada. Un hombre delgado, con la respiración entrecortada, fue llevado a la mesa, su rostro marcado por el dolor y el miedo. La enfermera se inclinó hacia él, percibiendo el olor metálico de la sangre que impregnaba el aire. Sus manos temblaban y en su mente se repetía una sola frase: «Debemos actuar rápido». Sin embargo, la urgencia no parecía ser suficiente para superar la confusión que reinaba. Un médico más joven, con la frente perlada de sudor, tomó el control. Con voz firme, aunque temblorosa, ordenó que se prepararan los instrumentos. «Necesitamos un torniquete, ahora». Su mirada se movía rápidamente por la sala, buscando respuestas en los rostros de sus colegas. A su alrededor, los murmullos llenaban el aire, palabras sueltas que no parecían encajar. En ese momento, la sala se convirtió en un escenario de lucha interna. La enfermera, que había estado en pie en silencio, sintió que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. La mirada del médico se volvió hacia ella, buscando apoyo. «¿Tienes el torniquete?», preguntó, su voz una mezcla de desesperación y autoridad. Ella asintió, pero su mano temblorosa dejó caer el objeto al suelo. El sonido metálico resonando como un disparo en el aire cargado de tensión. La caída del torniquete marcó un instante de congelamiento. Todos en la sala simplemente se quedaron mirando, como si el tiempo se hubiera detenido una vez más. Los segundos se arrastraron y el joven herido, que había permanecido en silencio, comenzó a moverse. En su intento por hablar, su voz se convirtió en un susurro apenas audible. «No puedo, no quiero morir aquí». Sus palabras eran un intento de desesperación, una súplica que atravesó la sala y dejó a todos helados. La enfermera se apresuró a recoger el torniquete, sus manos ahora decididas. La presión aumentaba y cada segundo que pasaba parecía un pequeño universo de ansiedad. El médico, en un esfuerzo por mantenerse centrado, tomó una decisión. «Debemos seguir adelante», dijo, su tono más firme, aunque la inquietud en su interior no disminuyó. Con movimientos precisos, comenzó a trabajar en la herida, mientras la enfermera lo asistía, su corazón latiendo al ritmo de las manecillas del reloj. Cada corte, cada gesto, era un acto de fe en medio del caos. En ese instante, el tiempo adquirió una nueva forma. Ya no era una línea recta, sino un ciclo de repetición. Las luces intermitentes del hospital improvisado apenas iluminaban el rostro del joven. Su respiración se hizo más lenta y el médico sintió que la presión sobre su pecho se intensificaba. La mirada fija del herido lo seguía, como si cada parpadeo fuera una pregunta. ¿Sobreviviré? Era un desafío silencioso. La sala estaba llena de murmullos, pero en su mente solo había un eco. La vida de ese hombre dependía de ellos. Un grito distante, casi como un lamento, llegó desde fuera. Fue un recordatorio de la guerra que estaba en curso. Las balas volaban sobre sus cabezas y el miedo permeaba el aire. Sin embargo, en ese pequeño refugio, la lucha por la vida se intensificaba. La enfermera, sintiendo el sudor en su frente, se concentró en el paciente. Cada movimiento se volvía automático, como si su cuerpo hubiera aprendido a lidiar con el estrés extremo. «Necesitamos más vendajes», gritó el médico, y las palabras salieron de su boca como una orden. La enfermera corrió a buscar lo que necesitaba, y su corazón latía en un ritmo frenético. El silencio en la sala se hizo espeso, y el eco de los gritos lejanos se volvió un murmullo distante. Cada segundo se sentía como una eternidad, una prueba de fuerza que desnudaba las emociones de todos los presentes. Cuando la enfermera volvió, sus manos estaban llenas de vendas, y el médico trabajaba con rapidez. Cada movimiento era metódico, cada vendaje un paso más hacia la estabilidad. Las manos trémulas del médico se movían con una mezcla de miedo y determinación. De repente, el joven herido tomó un respiro profundo. «Gracias», dijo con dificultad.
y esas palabras fueron un bálsamo para el alma de todos. Sin embargo, la calma fue breve. Un nuevo grito, esta vez más cercano, atravesó el aire. La enfermera se detuvo un instante, sintiendo su corazón contraerse. En un rincón de la sala, un hombre mayor, con una herida en la pierna, gimió de dolor. El médico se volvió y en un instante de conexión comprendió que debían dividir sus esfuerzos. La sala se llenó de un murmullo de voces, un caos de instrucciones y preguntas. La enfermera sintió que su pecho se oprimía. ¿Cómo podemos ayudar a todos?, se preguntó en silencio. La presión aumentaba y la realidad de su situación se volvía cada vez más abrumadora. A medida que el tiempo avanzaba, los rostros de los heridos se difuminaban y la sala se convertía en un batiburrillo de emociones. La respiración se hizo más pesada y cada uno de ellos lidiaba con su propio laberinto emocional. El joven herido, que había sido su prioridad, cerró los ojos. Su vida pendía de un hilo y la enfermera sintió que las lágrimas comenzaban a brotar. Sin embargo, la necesidad de permanecer firme la empujó a seguir adelante. No podemos rendirnos, se recordó a sí misma. Las horas avanzaron y la sala se llenó de un silencio pesado. Las palabras dejaron de fluir y los cuerpos se movían con un propósito mecánico. En medio del caos, el joven despertó de su letargo. ¿Qué pasó?, preguntó, su voz apenas un susurro. Esa pregunta resonó en la enfermera, y en un instante comprendió que la vida se aferraba a él, incluso en los momentos más oscuros. «Estás a salvo», respondió, mientras su corazón latía con fuerza. A pesar de las dificultades, había algo en su voz que resonaba con esperanza. En ese instante, el horror de la guerra se desvaneció por un breve momento, y la conexión humana permaneció. La enfermera sintió cómo el silencio se convertía en un refugio, un recordatorio de que, entre la desesperación, había vida. El reloj seguía avanzando, marcando cada segundo que parecía eternizarse en el aire pesado del hospital de campaña. Las enfermeras y médicos se movían en un ritmo casi mecánico, guiados por la urgencia de salvar vidas, pero cada uno sentía el peso del silencio que los rodeaba. En un rincón, una enfermera, con el rostro pálido y la mirada fija, sostenía una jeringa en su mano temblorosa, incapaz de avanzar. El sonido del metal chocando contra el vidrio parecía resonar en su mente como un grito ahogado. La incertidumbre se había convertido en su compañera constante, una sombra que no podía ignorar. Los pacientes, casi un centenar, se encontraban tendidos en filas sobre camillas improvisadas. Cada uno de ellos contaba una historia de dolor y pérdida. Había un soldado que apenas podía respirar, su torso vendado revelando la lucha interna entre la vida y la muerte. Su mirada perdida se encontraba atravesada por una mezcla de miedo y anhelo. A su lado, un hombre mayor murmuraba palabras en un idioma que nadie parecía entender. Los médicos intercambiaban miradas cargadas de desesperación. Cada uno de ellos enfrentaba sus propios demonios mientras intentaban aliviar el sufrimiento ajeno. El ambiente estaba impregnado de un silencio casi palpable, interrumpido solo por el murmullo de las oraciones susurradas y los leves sonidos de sábanas siendo movidas. Una enfermera, con el cabello suelto y la blusa manchada de desinfectante, se acercó a un joven que, con la mirada perdida, intentaba recordar su nombre. Su respiración era entrecortada, como si cada inhalación le costara un esfuerzo monumental. Ella se arrodilló a su lado, buscando su mirada, intentando transmitir alguna forma de calma a través del contacto visual. En ese momento, el tiempo pareció detenerse, y la conexión entre ellos se tornó intensa, como si compartieran un secreto que solo ellos podían entender. «¿Cómo te llamas?», preguntó la enfermera, su voz temblando casi imperceptiblemente. El joven entrecerró los ojos, su mente atrapada en un laberinto oscuro. Su boca se movía, pero las palabras no salían. La enfermera sintió cómo una punzada de angustia le atravesaba el pecho. Había algo en su mirada, un rayo de luz perdido en la oscuridad, que la llevó a aferrar su mano, apretándola con suavidad. «Estás aquí, en este lugar seguro. Estoy contigo.
Con cada palabra, el silencio se hacía más denso, como si el aire estuviera cargado de emociones reprimidas. En el fondo de la tienda de campaña, el sonido del tamborileo de la lluvia aumentaba, un eco de la tormenta que se cernía sobre la vida de todos. La enfermera sintió la tensión en su cuerpo, sus músculos se contraían involuntariamente. La lluvia en el exterior se convertía en una metáfora de los sentimientos que nadie se atrevía a expresar, una tormenta de emociones que necesitaba salir, pero que permanecía atrapada en el silencio. Un médico mayor, con canas en las sienes, observaba desde la distancia. Sus ojos reflejaban el cansancio acumulado de días sin descanso. Se preguntaba cuántos más necesitarían ser atendidos, cuántos más se verían atrapados en esa espiral de sufrimiento. Cada rostro que pasaba ante él era una historia que se desvanecía, y su corazón se llenaba de una tristeza profunda. Sentía como si cada vida que no pudiera salvar lo llevaba un paso más cerca de su propia quiebra emocional. Su mente se debatía entre la lógica y la compasión, una lucha silenciosa que lo absorbía. A medida que la tarde avanzaba, la luz del sol se desvanecía lentamente, dejando un resplandor dorado que apenas iluminaba la tienda. La enfermera se dio cuenta de que debía actuar. Con determinación, se levantó y se dirigió a buscar suministros. Sin embargo, sus pasos eran pesados y el eco de su andar resonaba en su mente como una marcha fúnebre. Iba y venía, pero cada viaje parecía interminable. La sensación de desasosiego la acompañaba, como un peso que no podía quitarse de encima. El tiempo seguía su curso implacable, y el reloj marcaba las horas con una precisión cruel. En algún momento, la enfermera se encontró con su reflejo en un pequeño espejo colgado en la tienda. Su rostro mostraba la huella de la fatiga, los ojos rodeados de sombras y la piel pálida. Sin embargo, había una chispa de determinación en su mirada, una luz que aún persistía a pesar de la oscuridad que la rodeaba. Se dio cuenta de que cada pequeño gesto contaba, que cada vida que tocaban dejaba una marca en el alma, tanto en ellos como en los heridos. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio, sacudiendo a todos en la tienda. Las miradas se volvieron hacia el origen del sonido. Un soldado que, atrapado en un delirio, luchaba contra sus propios demonios. Sus ojos se abrían y cerraban frenéticamente, como si intentara escapar de un horror invisible. La enfermera, con el corazón en la garganta, se abalanzó hacia él, sus manos temblando mientras trataba de calmarlo. Estoy aquí, repetía, con una voz que buscaba anclarse en la realidad. El soldado dejó de luchar por un instante. Su mirada se encontró con la de la enfermera. En ese instante, la conexión se estableció nuevamente, como un hilo invisible que unía sus destinos en medio del caos. Pero el silencio que había estado presente en la tienda se tornó aún más denso, casi asfixiante. La enfermera sintió que el aire se volvía cada vez más pesado, mientras la angustia se apoderaba de cada rincón. Mientras tanto, en el fondo de la tienda, los murmullos volvían a tomar forma, palabras ininteligibles que se entrelazaban con los gritos. La enfermera, dejando de lado sus propios miedos, se enfocó en el soldado. «Piensa en algo que ames, piensa en casa», le susurró, su voz suave, como si intentara abrazarlo con cada palabra. La conexión se mantenía, y poco a poco, el soldado comenzó a calmarse, su respiración volviéndose más regular, aunque aún temblorosa. Afuera, la tormenta arremetía con furia, pero dentro de la tienda, un silencio nuevo comenzó a formarse. Un silencio que, aunque lleno de dolor, también se teñía de esperanza. Cada médico y enfermera, cada herido, estaba atrapado en un mismo espacio, compartiendo sus luchas y sus miedos. Con el tiempo, la batalla contra el silencio se volvía más intensa, como si un grito colectivo estuviera a punto de brotar, un grito que desafiaba la guerra y el sufrimiento. El reloj seguía marcando las horas, y el tiempo continuaba su viaje implacable. Pero en medio de todo eso, había un leve destello de resiliencia en el aire,
un susurro de que, incluso en la oscuridad, la humanidad siempre encontraría la manera de permanecer unida. El médico respiró hondo, sus pulmones llenándose de aire cargado de angustia. Miró al joven herido, que parecía estar en un mundo paralelo, anclado en su propio miedo. «Tienes que confiar en nosotros», murmuró, aunque sabía que esas palabras eran frágiles, como hojas en el viento. La realidad del entorno, el ruido de las sirenas que llegaban desde muy lejos y el olor a sangre y desinfectante, todo se entrelazaba en una atmósfera opresiva. Los demás médicos intercambiaron miradas, cada uno sintiendo el peso de la expectativa. Las manos del joven herido se aferraban a la mesa, los nudillos blancos, la respiración agitada. Era como si el tiempo hubiera decidido jugar con ellos, estirando cada segundo a un punto de dolor. La enfermera, después de recoger el torniquete, comenzó a aplicar presión en la herida del joven. Su rostro estaba enrojecido de esfuerzo, cada movimiento calculado, pero el temblor en sus manos nunca desaparecía. «Resiste un poco más», dijo, y su voz se quebró por un instante. El médico observaba atentamente, sintiendo cómo la tensión en la sala se volvía palpable. A su alrededor, los murmullos se desvanecieron, atrapados en un silencio colectivo. Cada uno de ellos estaba atrapado en su propia mente, luchando con la carga de decisiones que podían cambiar vidas. La vida de ese joven dependía de decisiones que estaban más allá de su control. Con un gesto decidido, el médico tomó el torniquete y lo ajustó con fuerza. Los ojos del joven se abrieron un poco más, como si la presión lo anclara a la vida. «¿Puedes oírme?», preguntó el médico, su voz temblando pero firme. El joven asintió débilmente, y en su mirada había una chispa de esperanza, aunque se desvanecía rápidamente. El médico sentía que su corazón latía con una fuerza renovada, diezmada por la empatía y la angustia. «Voy a hacer todo lo posible», le prometió, las palabras fluyendo desde lo más profundo de su ser. En ese momento, la enfermera lo miró, y sus ojos se encontraron, una conexión silenciosa que hablaba de la lucha que compartían. Ella centró su atención en el joven. El sudor perlaba su frente mientras presionaba con más fuerza. Cada segundo se sentía como una eternidad, y el silencio de la sala se convirtió en un fondo ensordecedor. El médico sabía que el tiempo era un lujo que no podían permitirse. «Hay más heridos», pensó, y ese pensamiento se convirtió en un grito interno. Con voz resonante, dio instrucciones a los demás, sus palabras golpeando el aire como un tambor. «Necesitamos más manos aquí, cada segundo cuenta». Los otros médicos comenzaron a moverse, algunos preparándose para recibir nuevos heridos, mientras otros se unían a la lucha por la vida del joven. Y en ese instante de caos controlado, el médico sintió que algo se deslizaba en su interior. La confusión, el miedo y la duda se estaban convirtiendo en determinación. La sala, una vez llena de murmullos y ansiedad, se transformó en un núcleo de acción. Las manos temblorosas ahora eran firmes, y cada movimiento era un acto de resistencia. A pesar del dolor, había una chispa de esperanza, un reflejo de la tenacidad humana en medio de la adversidad. El joven herido volvió a cerrar los ojos, y mientras su respiración se volvía más tenue, una idea se filtró en la mente del médico. La guerra no solo se luchaba en el campo, sino también en el corazón de quienes se negaban a rendirse. En un mundo donde el silencio podía ser ensordecedor, sus voces se alzarían, y en esa lucha renacería la humanidad. El joven entrecerró los ojos, como si el esfuerzo de recordar su nombre fuera demasiado para su mente aturdida. Su frente estaba perlada de sudor, y sus labios, agrietados, apenas podían formar palabras. La enfermera sintió un nudo en su garganta, un profundo deseo de ayudar que se mezclaba con la impotencia. Su mano temblorosa se acercó al rostro del joven, secando suavemente el sudor de su frente. En ese instante, el ruido del hospital se desvaneció,
y solo existía el suave roce de su mano y la respiración entrecortada del chico. «Recuerda», le susurró, «solo necesitas recordar». Sus propias palabras resonaban en su mente como un eco, una súplica a la vida que aún no se había rendido. A lo lejos, el sonido de las voces de otros pacientes se desdibujaba, y la enfermera se sintió como si estuviera en una burbuja. Solo los dos existían en ese instante. El joven parpadeó, luchando contra la niebla que envolvía su mente. Podía sentir el calor de la mano de la enfermera, un leve ancla en su desorientación. Intentó hablar, pero las palabras se deslizaban fuera de su alcance como un pez escurridizo. La enfermera, sin saberlo, compartía con él su propia lucha interna. Ella también había perdido algo en la guerra. La esperanza de que podía hacer una diferencia, de que cada vida salvada contaba, se sentía como un hilo delgado entre ellos. En ese momento, varios médicos cruzaron la sala, sus rostros pálidos, reflejando la angustia del entorno. Uno de ellos, con la bata manchada de sangre, se detuvo brevemente a observar la escena. Sus ojos cargaban con la carga de decisiones difíciles, y la enfermera sintió que su corazón se aceleraba al imaginar las vidas que dependían de cada segundo. La sala estaba llena de pacientes, cada uno esperando su turno, pero el tiempo se había vuelto una ilusión, una cruel broma que se burlaba de sus esfuerzos. Las campanas del reloj sonaron, marcando las horas que parecían fusionarse, una tras otra. La enfermera se volvió hacia el joven, su voz aún suave, intentando romper la barrera del silencio. ¿Tienes familia? ¿Quién te espera en casa? La pregunta flotó en el aire, cargada de una esperanza que apenas podía sostener. El joven cerró los ojos, su respiración se volvió más rápida y un leve temblor recorrió su cuerpo. Como si cada palabra la llevara a una memoria reprimida, una imagen de su hogar que se desvanecía en la bruma del olvido. Mientras la enfermera lo observaba, una sensación de temor comenzó a invadirla. No era solo el miedo a perder al joven, sino el reflejo de su propia fragilidad. En un rincón de su mente, la imagen de su propia familia la atormentaba. Su madre, sentada junto a una ventana, esperando noticias que nunca llegarían. La guerra había robado a muchos y el silencio se había convertido en su verdugo más temido. De repente, un grito resonó en la sala, rompiendo la burbuja de calma que la enfermera había creado. Un médico, al otro lado, se había desplomado al suelo, incapaz de soportar la carga emocional que lo había invadido. La enfermera se giró rápidamente, su corazón latiendo con fuerza, sintiendo la presión del momento. Los demás comenzaron a agolparse a su alrededor. La confusión se apoderaba de la habitación. El caos se desató, pero la enfermera no podía permitir que su mente se descontrolara. Regresó al joven que la miraba con ojos asustados, su rostro una mezcla de desesperación y confusión. «Por favor», él murmuró, «ayúdame, no sé dónde estoy». Sus palabras eran un eco de su propia lucha. La enfermera tomó una respiración profunda. Sus manos temblorosas se aferraron a la cama, buscando anclarse en la realidad para poder ayudar. «Estás en un hospital», respondió lentamente, su voz firme a pesar del caos que los rodeaba. «Estamos aquí para ayudarte, solo tienes que quedarte conmigo». El joven asintió, aunque su mirada seguía perdida, y la enfermera sintió el peso de la responsabilidad aplastante. En un lugar donde la vida y la muerte se entrelazaban, ella era su única conexión con la esperanza. Mientras el tumulto continuaba, la enfermera se enfocó en el joven, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Las luces del hospital parpadeaban y el sonido distante de bombardeos apenas era un murmullo en comparación con el ruido dentro de su propia mente. «Mira a tu alrededor», le dijo, su voz resonando con un toque de urgencia. «Cada segundo cuenta, respira conmigo». Ella inhaló profundamente, esperando que él pudiera seguir su ejemplo. En la distancia, los médicos luchaban por mantener la calma, gritos abandonando sus labios mientras intentaban estabilizar al colega caído. El aire se sentía denso, impregnado de ansiedad y miedo, pero la enfermera se negó a dejar que eso afectara su conexión con el joven. Cuando sus miradas se encontraron, algo cambió.
Una chispa de reconocimiento se encendió, como si compartieran un secreto que solo ellos podían entender. «Recuerda», ella insistió, «recuerda tu nombre. ¿Quién eres?». Las palabras estaban cargadas de una intensidad que parecía llenar el espacio entre ellos. El joven cerró los ojos nuevamente, y por un instante el mundo cayó en un silencio ensordecedor. La enfermera estaba segura de que podía sentir su corazón latiendo. Cada golpe un llamado a la vida, cada segundo un recordatorio de que todavía existía esperanza. Finalmente, un destello de reconocimiento iluminó el rostro del joven. «Samuel», murmuró, su voz un hilo de aire. «Mi nombre es Samuel». Al pronunciar su nombre, la tensión en su rostro comenzó a desvanecerse. La enfermera sintió que una carga se levantaba de sus hombros. «Eso es, Samuel», dijo, su voz vibrante con alivio. «Lo has encontrado». Mientras el caos continuaba a su alrededor, una pequeña victoria se había logrado en medio de la desesperación. La sala seguía llena de incertidumbre, pero en ese momento los dos compartieron un lazo que desafiaba la oscuridad que los rodeaba. La guerra había despojado tanto, pero en ese instante había un rayo de luz, un recordatorio de la resiliencia del espíritu humano.